economista debe tener una mezcla. Debe ser matemático, debe ser historiador, estadista, filósofo. Para crecer, lo que necesitamos es que algunos precios, en lugar de subir, comiencen a caer. El ciclo de conferencias. La agrupación LP tiene el agrado de comenzar e iniciar este ciclo de conferencias de desarrollo económico para el Perú. En esta oportunidad, el profesor Germán Alarco Tosoni, economista de la Universidad del Pacífico, maestría en economía, pertenece al Centro de Investigaciones y de Ciencias Económicas CIDE México, licenciado en economía por la Universidad Pacífico, tiene 11 libros, 36 artículos publicados en revistas académicas nacionales e internacionales, como autor, como coautor o compilador. Entre estos libros destacan Rutas hacia un Perú mejor, ¿Qué hacer y cómo lograrlo? 2010. Crisis, análisis y perspectivas de la crisis económica mundial desde el Perú. 2009. Gestión de la política macroeconómica bajo una perspectiva multidisciplinaria. 2009. Reestructuración productiva, elementos para la acción. 1992. Técnicas de medición económica. 1990. Economía peruana del 1989 a 1990. Enseñanzas de la expansión y del colapso del 90. Desafíos para la economía peruana entre 1985 y 1990, publicado en 1986. Modelos macroeconómicos en el Perú y nuevos aportes en 1989, entre otros libros. Los dejo con la ponencia del profesor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Voy a bajar aquí si no me caigo. La idea es que comentemos una presentación sobre China y los elementos que explican la desaceleración del crecimiento económico en el Perú. ¿Okay? Obviamente, en primer lugar, agradecer a la universidad, a ustedes, a los estudiantes que nos invitaron. Adelante. Inicio esta presentación con una epígrafe, así se le dice, de Keynes, sobre lo que debe ser un economista. Aunque no, tampoco para que Allá. Entonces comenzamos la presentación con un epígrafe de Keynes sobre lo que debe ser el economista. Esto es importante en la medida en que pues ustedes en la mayor parte son estudiantes de economía. Que decimos que el economista debe tener una mezcla. Debe ser matemático, debe ser historiador, estadista, filósofo en cierto grado, debe comprender los símbolos y hablar con palabras corrientes, debe contemplar lo particular en términos de lo general y tocar lo abstracto y lo concreto con el mismo vuelo de pensamiento. Debe estudiar, debe tener mezcla de ¿qué? De estudiar el presente a la luz del pasado con vista al futuro, es decir, que tiene que saber de historia. Ninguna parte de la naturaleza del hombre o de sus instituciones debe quedar por completo fuera de su consideración y debe ser simultáneamente desinteresado, decimos, y utilitario, tan fuera de la realidad, tan incorruptible como un artista y sin embargo en algunas ocasiones muy cerca de lo político. Entonces yo creo que esta es una buena definición sobre lo que debemos ser los economistas. Mezcla de historiadores, mezcla de estadísticos, mezcla de filósofos, mezcla y con orientación de carácter práctico y también examinando la realidad desde una perspectiva muy amplia sin necesidad de ser tan práctico. Es decir, la ventaja de nuestra carrera es que nos permite abarcar una cantidad de elementos metodológicos y de materias que no ocurren en otras disciplinas. Adelante. Estas son expresiones de Keynes por Skidelsky. Lo que quiero presentar son básicamente tres bloques de elementos. ¿Sí?
El primero, algunas precisiones metodológicas, luego examinar cuál ha sido el desempeño de la economía china y luego pasar de lleno a la situación actual de la economía peruana y algunas recomendaciones de política. Adelante. El primer tema que quiero destacar son las precisiones metodológicas. ¿De qué se trata? En realidad, en economía hay que ser honesto y en economía hay que decir que lo que decimos aquí, todos vemos lo que queremos ver. Es decir, en realidad lo que estamos diciendo es que todos los economistas tenemos un paradigma de política económica, tenemos un marco teórico en la cabeza y a partir de ese marco teórico en la cabeza analizamos la realidad. Esto es, con este marco teórico en la cabeza tenemos una serie de variables que hay que analizar y sobre esa hacemos la interpretación de la realidad. Por ejemplo, cuando uno ve los informes del Banco Central de Reserva, el informe sobre política monetaria, el informe sobre inflación, nunca, así lo digo con certeza absoluta, va a encontrar en el documento alusión alguna al tema, por ejemplo, de la evolución de los márgenes de ganancia. ¿Sí? Se supone que los márgenes de ganancia son un componente fundamental de los precios. Yo tengo costos de productos importados, el costo laboral, ¿sí? Y un componente importante que puede ser el 30 o 40% del precio son las ganancias, ¿sí? Y no estoy cuestionándolas, son un hecho evidente. Pero pregunten ustedes, revisen los informes del Banco Central a ver si encuentran la palabra evolución del margen de ganancia para explicar la evolución de los precios. No aparece. Es una variable que dentro del marco analítico, que dentro del paradigma de política económica del Banco Central de Reserva, de las gentes que están en el banco, no aparece. O si ustedes quieren ver en los informes del banco el tema de la distribución funcional del ingreso, nunca la van a encontrar. ¿Por qué? Porque son variables que para cualquier otra corriente económica, por ejemplo para la mía, yo soy post-keynesiano, es un elemento importante para explicar la distribución. Obviamente la distribución es un elemento importante para explicar el desempeño macroeconómico, la tasa de crecimiento de la economía. Pero para las gentes que operan bajo el paradigma neoclásico monetarista, la variable distribución del ingreso no aparece, y menos la funcional. Entonces anotamos aquí que todos vemos lo que queremos ver, la separación entre sujeto-objeto. Se supone que yo soy y ustedes van a ser o son ya analistas económicos, tienen que analizar hechos económicos. Los hechos económicos están enfrente y yo soy analista. ¿Qué estamos diciendo? Que la separación sujeto-objeto es imposible cuando los hechos sociales son concurso de voluntades. ¿Por qué? Porque lo que analizamos nosotros, no sé si... Oye, esto está como que suena demasiado, ¿no? Miren, ya está fallando. Cuando analizamos los hechos económicos, lo que vemos son resultados de comportamiento de personas, de grupos sociales, ¿sí? Entonces yo analizo ese comportamiento de acuerdo a lo que es mi visión de esa realidad. Y lo tercero es lo que acabamos de decir, que cada quien tiene un paradigma de política económica, una forma de ver la realidad, selecciona para analizar un fenómeno concreto las variables que tiene en la cabeza, ¿sí? Con todo esto no estoy diciendo de que la economía no es una ciencia, sí es una ciencia, y lo es en tanto que tiene protocolos, esto es, formas mediante las cuales analiza la realidad. Adelante. Pásale. ¿Qué ven ustedes en el primer dibujito? Primera columna, primera fila a la izquierda. Una copa o dos caras, ¿sí? Es una realidad física, son ilusiones ópticas. Imagínense lo que es la economía. La economía trata de hechos económicos y detrás de esos hechos económicos hay hechos sociales. Nosotros hasta con un hecho físico vemos dos realidades, una copa, dos caras. ¿Qué vemos en la segunda columna, primera fila? Vemos un pato o un conejo, ¿sí? Es una ilusión óptica, pero imagínense si eso es en un hecho físico, ¿cómo será en la economía? Cada quien ve lo que quiere ver, ¿sí? Y en lo tercero,
¿cuántos rombos y cuántos cuadrados hay? Dependerá, pues, porque si me pongo así, todos son rombos y cuadrados, es lo mismo. Adelante. ¿Ven el triángulo negro? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Sí lo ven? No existe. Lo que tenemos son 3 círculos blancos entrecortados formando un triángulo, y tenemos un triángulo blanco cortado de forma tal que se vea como que encaja formando el triángulo completo. El triángulo negro no existe, es una ilusión óptica. ¿Sí? Entonces yo pongo estos ejercicios. Bueno, otro más. Adelante. ¿Qué ven ahí? Es una pintura del siglo XVI de Archimboldo. Es una canasta con verduras y demás, ¿no? Siguiente. Enter. De vuelta. Es naturaleza, el jardinero o vegetales en un tazón. Naturaleza muerta reversible. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos hacer con estos ejemplos? Decirles que en los hechos físicos no hay una realidad, hay diferentes realidades. Y si hablamos de los hechos económicos, donde lo que tenemos detrás son hechos sociales, menos. Es decir, uno ve en la realidad lo que quiere ver, ¿sí? Y ve en la realidad lo que quiere ver. ¿Por qué? Porque todos tenemos en la cabeza un paradigma de política económica. Si ustedes invitan a un profesor monetarista, él va a ver, cuando analiza la inflación, un conjunto de variables explicativas asociadas a la evolución de la cantidad de dinero para explicar lo que ocurre con la inflación. Si invitan a un profesor post-keynesiano como yo, dirá, bueno, sí, la moneda influye, puede influir, si se excede respecto de lo que es la demanda de dinero, genera presiones inflacionarias, pero yo voy a analizar todos los componentes que están detrás de los precios. Voy a evaluar qué pasa con los salarios respecto a la productividad, voy a evaluar cuáles son los efectos de las tasas de interés reales sobre los precios, voy a evaluar el efecto del tipo de cambio. Hasta ahí, eso también lo evaluarían en el Banco Central, pero en el Banco Central nunca considerarían la evolución de los márgenes de comercialización, nunca. Yo he sido también funcionario del Banco Central. Nunca considerarían qué pasa con la evolución del margen de ganancia que se aplica sobre los precios, ¿sí? Y nunca la distribución del ingreso influye sobre el nivel de actividad económica, porque en el paradigma neoclásico monetarista esa variable no importa, ¿sí? Entonces, a lo que quiero como primera enseñanza es, sí, la ciencia económica es una ciencia. Es una ciencia en la medida en que utiliza y debe utilizar protocolos. Y la segunda condición es que debe ser transparente. Cuando yo hago análisis económico, lo que hago es que defino mi posición, mi visión en términos de teoría económica ex ante, y yo no estoy engañando a nadie. El problema es que otros colegas simplemente lanzan sus discursos, pero nunca aclaran a qué paradigma pertenece, cuál es su forma de ver la realidad. La tercera cosa que quiero comentar, adelante, es que a propósito de este tema metodológico, es que siempre se dice que hay una modalidad de crisis. Las crisis ocurren, eso es lo que nos venden todos los días nuestros amigos del comercio, de gestión, solo cuando hay populismos económicos convencionales. Esto es, las políticas de Alan García, las políticas de Perón, las políticas de Salvador Allende, en un libro muy famoso que fue de Dormuch en los años 90, nos dicen que son conjuntos de políticas económicas orientadas al corto plazo que generan siempre crisis. Crisis en la balanza de pagos, crisis fiscales, crisis inflacionarias. Es cierto, esos populismos económicos generan crisis, pero lo que yo vengo a transmitirles también es que hay, ahí les llamo, entre comillas, otros populismos económicos que también generan crisis, ¿sí? Esos otros
populismos económicos son las crisis en regímenes neoliberales, cuando mercados están desregulados, pero hay control en la cantidad de dinero y las finanzas públicas tienden a estar equilibradas. Esto es, yo les digo que, y son olvidadas por los economistas neoliberales, hay crisis también, no solo en los modelos económicos populistas, sino en los modelos económicos neoliberales. Y también ha habido crisis y sigue habiendo crisis. Adelante. Anoto 3 casos de crisis dentro del esquema neoliberal. Sobre las otras, pues tienen muchos libros. ¿Sí? Efectivamente, cuando se expande la cantidad de dinero en exceso, cuando las finanzas públicas están muy desequilibradas, se generan presiones inflacionarias. Esas presiones también afectan la balanza de pagos, generándonos problemas en la balanza de pagos, que obligan o generan que la moneda nacional se deprecie aceleradamente, lo cual retroalimenta la inflación y reduce el poder de compra de los asalariados si es que los salarios nominales no crecen al mismo ritmo. Esto es, estas crisis populistas tradicionales generan inflación, déficit en la balanza de pagos y estancamiento productivo y caída del producto. Pero en los esquemas neoliberales también hay crisis. Vamos a ver alguna de ellas, no vamos a entretenernos mucho. Crisis chilena 81-83 bajo el régimen de Pinochet, crisis mexicana en el año 94 o crisis más cercana, de crisis de convertibilidad en la Argentina entre el año 99 y 2002. Vamos a ver la mexicana. Adelante. Adelante. Estoy en esa. ¿Cuáles son los elementos de la crisis mexicana? Teníamos, la anotación que hago es que cualquier semejanza con la realidad peruana es pura coincidencia. Voy a retroceder así porque parece que no suena de esa forma, pero voy a tener que mirar ahí de reojo. Primero, del lado primera fila, primera columna, teníamos un entorno económico con importantes reformas. No nos olvidemos que México fue el primer país de América Latina que firmó un TLC con los Estados Unidos. Esto es lo que nosotros ahora hacemos a montones, ellos fueron los primeritos en el año 94. ¿Sí? Segundo, había un acelerado crecimiento en el sistema financiero. Los créditos crecían aceleradamente y se comenzó a gestar una burbuja en el precio de los activos inmobiliarios y de las acciones. ¿Sí? Los precios de las acciones y las propiedades crecían. Ayer yo me río cuando veo gestión porque se ufanan en el Perú de que los precios de la propiedad, justo ayer salió que iban a crecer 5%. Perdón, ¿cuánto crece el ingreso de los peruanos? ¿5% al mes o en el año? ¿Sí? ¿Cuánto crece el ingreso de los peruanos? No crece 5%, crecerá 2%. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy generando es una desproporción entre el valor de las propiedades y los ingresos de las personas. Obviamente habría que ver el periodo base, pero a mí me asustan cuando en lugar de decir, a mí lo que me interesaría no es que todos los precios caigan, porque eso es deflación y eso es malo. ¿Sí? La deflación genera el atraso de las decisiones de consumo y eso genera menor demanda, menor producto. Eso me asusta, pero yo lo que debo buscar es que algunos precios de la economía comiencen a reducirse, no aumentar. Y en el Perú nos ponemos contentos, o mejor dicho, gestión se pone contento y el comercio se pone contento cuando los precios crecen por encima o 2 veces de los ingresos de las gentes. Yo prefiero decir, crezca el ingreso de las gentes, los precios permanecen fijos y el poder de compra de las personas, y hasta decrecen, que aumente. Porque cuando aumenta el poder de compra, cuando un precio cae, acuérdense, su economía 1, hay un efecto precio y hay un efecto ingreso. Cuando se produce el efecto precio, hay mayor demanda, las empresas venden más y el efecto ingreso se produce que cuando cae el precio, aumente el poder de compra de las personas. Y eso permite que las personas demandemos y el aparato productivo genere más producción de bienes y servicios. Entonces yo creo que pienso al revés, o el periódico está pensando al revés, ¿no? Es decir, piensa que todo debe encarecerse. Yo pienso que para crecer lo que necesitamos es que algunos precios, en lugar de subir, comiencen a caer. No todos, porque eso es peligroso también. ¿De acuerdo? Decimos entonces este entorno que generó crisis. Primero, TLCs.
aquí nos aplaudimos, ya vamos 25, 30, 35, 40 TLCs. No son malos, pero en la medida en que tenemos cada vez más TLCs, ¿qué pasa con su efectividad? Es cada vez menor. ¿Por qué? Porque ya cuando tenemos las relaciones establecidas con todos, las ganancias que se generan de un nuevo TLC son marginales. Cuando nosotros observamos los resultados del TLC con Estados Unidos, lo que observamos es que el gran beneficiado, sí ha habido una ganancia para el Perú, ha exportado más, pero ¿qué ha crecido más? Las exportaciones de Estados Unidos para el Perú. Es decir, sí, hemos aumentado un poco nuestras exportaciones a ellos, pero el gran ganador han sido ellos. Las exportaciones de Estados Unidos hacia el Perú han crecido muchísimo más que las exportaciones del Perú hacia los Estados Unidos. Entonces, digo, hay que verlos con cuidado también, es decir, no se les puede rechazar tampoco, porque son una buena oportunidad para ciertas empresas, pero ojo, la balanza comercial con Estados Unidos, que antes era superavitaria para el Perú, ahora es deficitaria, ¿sí? Entonces, cuidado, es decir, no nos dejemos llevar por el periódico. Tercero, hay un fuerte crecimiento del endeudamiento externo público, en el caso peruano no tanto, pero sí mucho del sector privado. Luego hay una balanza en cuenta corriente, no sé si han visto la información de la nota semanal del Banco Central, la balanza comercial del Perú en febrero, enero-febrero, tiene el mayor déficit histórico de los últimos 50 años. ¿Sí? Nunca habíamos tenido un déficit comercial de 750 millones de dólares en un mes. Lo tuvimos en enero y en febrero está alrededor de 800 millones el acumulado. Nunca antes. Tenemos una balanza en cuenta corriente negativa, financiada ¿por qué? Por endeudamiento e importante entrada de capitales de corto plazo. Teníamos ese panorama, muchos elementos que se asemejan al Perú del año 2014. Se produce en el medio un shock por pérdida de confianza, por depreciación parcial en el tipo de cambio. En México, yo estaba ahí, en ese momento, se decide como que la balanza comercial era muy negativa, la cuenta corriente también, que hay que ajustar el tipo de cambio algo, que está un poco atrasado, entre comillas. Entonces el gobierno decide depreciar la moneda nacional, devaluar la moneda nacional, 10%. Eso implica un shock de confianza donde para la gente, estoy hablando consumidores, empresarios, inversionistas, es un ajuste insuficiente. Entonces el 10% es poco y comienzan a tener expectativas de que no debe ser 10 sino 50%. ¿Qué ocurre? El gobierno deprecia la moneda nacional en 10% y a los 2 días tiene que dejar el mercado libre. ¿Por qué? Porque salen del país 20.000 millones de dólares en un solo día, ¿sí? Y el Banco Central decide dejar que el tipo de cambio flote. Les cuento la historia brevemente. El tipo de cambio era 3 pesos por dólar, pasó en 3 días a 9 pesos por dólar. Imagínense que la moneda se deprecia en 2 días de 3 a 9. Entonces eso genera se desquicia todo el sistema económico. El que tenía deuda en dólares, pues quién sabe cómo las va a pagar, ¿no? Es decir, simplemente deja de pagar. Los bancos que tenían deudores, pues simplemente entran en problemas, se produce una quiebra bancaria, el poder de compra de la población cae dramáticamente. ¿Qué pasa en ese caso con la tasa de interés? Aumenta. La tasa de interés estaba al 15% anual, 20% anual y llega a 100% anual. La tasa, ¿por qué? Porque la moneda se depreció de 3 a 9. ¿Sí? Hay un ajuste por el principio de paridad de tasas de interés, se deprecia la moneda nacional, las tasas de interés locales aumentan 100%. Pasamos entonces de un nivel de tasas de interés del 20% al 100%. ¿Quién puede pagar créditos con tasa de interés anual del 100%? Nadie.
Y se produce entonces una quiebra de empresas, una situación de insolvencia, los bancos entran en problemas y se desata una crisis que dura 3 años y medio con un costo fiscal muy grande. ¿Por qué? Porque es obvio que tanto el gobierno como el Banco Central tienen que entrar a rescatar. Es una crisis económica en un régimen económico neoliberal, ¿sí? Y por eso digo siempre, cualquier semejanza con la realidad peruana es pura coincidencia. Siempre confiamos en que todo nos va muy bien, pero en este caso había una serie de desequilibrios y esos desequilibrios explotan al momento en que el propio gobierno decide eliminar este diferencial a través de un ajuste de la paridad cambiaria, y esto desata y resquebraja todo el orden de expectativas que existía en el país. Hay entonces crisis económicas populistas, las tradicionales, las que nos generó Alan García en los años 80. Debo señalar que yo trabajé en ese gobierno, es decir que también soy corresponsable, pero yo trabajé solo en la parte relativa al ajuste. A mí me tocó, yo era viceministro, implementar los programas de ajuste en septiembre del año 88, es decir, componer lo que habían descompuesto, y después me fui, ¿no? Obviamente, rápidamente, adelante, renuncié rápidamente. No me quedó otra. ¿Qué estamos colocando aquí? Algunos elementos en relación al, digamos, todo esto era precisiones metodológicas, sí es importante. Ustedes, la mayoría son economistas, y debemos ser transparentes como científicos, como investigadores, ¿sí? Y la idea que quería transmitirles es que todos tenemos en la cabeza, ustedes lo están formando, un paradigma tecnoeconómico, perdón, un paradigma económico, una forma de ver la realidad. Y en ese sentido es esencial el tema de sus cursos de historia del pensamiento económico, sus cursos de doctrinas económicas, cambia de escuela en escuela. ¿Por qué? Porque ese tipo de cursos nos permiten abrir el panorama. No solo lo que nos enseñan convencionalmente en el Economía 1, Economía 2, Micro 1, Micro 2, Macro, que es lo ortodoxo, sino a través de los cursos de doctrinas económicas, abrir a que existen otras escuelas, a que existe el pensamiento marxista, a que existen las escuelas keynesianas, que existen las escuelas post-keynesianas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Voy a pasar al segundo tema, el tema de elementos del modelo chino, porque está de moda echarle la culpa de todo a China. ¿Sí? Es cierto, China tiene la culpa de una serie de elementos, pero también tiene la gran contribución de haber contribuido al crecimiento de la economía mundial durante 10 años. China proporcionó al mundo producto barato, ¿sí? Producto barato que permitió que los precios en los Estados Unidos no subieran, que permitió que la economía norteamericana siguiera creciendo. Entonces, en realidad hay una suerte de lazos imbricados que han generado de que un elemento muy contribuyente del crecimiento de la economía mundial, pues ha sido China. Y si China no hubiera crecido, ¿nosotros hubiéramos crecido? Tampoco. Es decir, el gran crecimiento de los precios de las materias primas se ha debido a los impactos del crecimiento de la China. Entonces, China ahora tiene problemas, pequeños problemas. Alguien dice que serios problemas. Yo no lo creo tanto. Pero él ha sido el artífice, o un artífice importante para el gran crecimiento de la economía internacional en la última década y quizás un poco más. ¿Cuáles son esas características? La primera que quiero destacar, y que estamos presentando una lámina, es que a diferencia del Perú, los chinos son inteligentes, mantienen un tipo de cambio real alto. Nosotros aquí nos ufanamos en nuestro 2.80. Yo tengo discusiones continuas, bueno, no discusiones porque eso implicaría que dialogo. A mí no me hacen caso mi ex profesor Julio Velarde del Banco Central. Nosotros nos ufanamos erróneamente en haber fijado una paridad y establecido a 2.80 por dólar americano. Lo que hicieron ellos
fue llevar, aunque suene una locura, suene raro, el tipo de cambio a lo más que se podía. Y esa idea de llevar el tipo de cambio al mayor nivel que se podía, de depreciar los yuanes respecto al dólar a lo más que se debía, era con un objetivo de establecer, y aquí me sale la beta neoclásica, por eso digo hay que mezclar teorías y enfoques, es dar una señal de mercado, es dar un incentivo a que la economía se orientara hacia dónde. Si deprecio la moneda nacional muchísimo, hacia la exportación. Es decir, lo que hicieron los chinos es decir, bueno, mi modelo va a ser un modelo exportador. Y para eso requiero un tipo de cambio real lo más alto posible. El mayor número de yuanes por dólar. El tipo de cambio estaba, vamos a ver los datos, 2 yuanes por dólar. Lo llevaron hasta 9 yuanes por dólar. ¿Sí? ¿Para qué? Para promover, orientar, crear los incentivos, economía 1, para que todo se orientara hacia la exportación. ¿Y qué hago con un tipo de cambio real alto? ¿Qué va a hacer de las importaciones? ¿Las incentivo o las desincentivo? Las desincentivo. Incentivo toda la producción doméstica competitiva de los bienes que importo. Es decir, una depreciación pronunciada de la moneda nacional me lleva ¿a qué? A que me oriente hacia la exportación y que importe lo menos posible. ¿Sí? Y que promueva la producción de bienes domésticos. Pero obviamente hacer eso aquí, yo alguna vez saqué un articulito en la revista de la Católica que debíamos llevar el tipo de cambio de 3 soles, decía 9, como los chinos. ¿Sí? Obviamente que no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos generado una economía adicta a las importaciones. Para nosotros las palabritas de seguridad alimentaria, las palabritas que han visto seguro con mi amigo y colega Humberto Campodónico y Jorge Manco, de seguridad energética no existen. Los chinos sí pensaron en eso, es decir, tienen en la cabeza depreciar la moneda nacional al máximo posible, pero trabajar simultáneamente en seguridad alimentaria y en seguridad energética. Entonces lo que yo estoy haciendo es sembrando la base para que el efecto de una depreciación pronunciada en el tipo de cambio no tenga severos impactos internos. En el Perú, si yo deprecio la moneda nacional, bueno, tendría que idear un mecanismo porque lo determina en el mercado con intervención del Banco Central. Si yo deprecio de 2.80 a 5 y a 7, inmediatamente vamos a tener un golpe al revés por presiones inflacionarias. ¿Por qué? Porque todo, y hemos hecho que todo sea básicamente importado. Yo les pido que hagan una evaluación de su ropa y evalúen qué es nacional. Y yo les aseguro que el 90% de lo que traen puesto es importado. ¿Ven? ¿Por qué? Porque hemos generado una economía adicta a las divisas. Qué bueno que puedo utilizar mis zapatillitas de marca, sí, qué bonito. Pero el tema es cuál es el efecto de eso sobre el aparato productivo. ¿Sí? O qué bueno que puedo viajar más, porque cuando aprecio la moneda nacional, mi sueldo de 5.000, entre el tipo de cambio, si la moneda nacional se aprecia, voy a poder comprar más dólares. Ahora soy más rico, gano más dólares, ¿sí? Pero importo más y se produce menos localmente, ¿sí? Los chinos fueron inteligentes, depreciaron la moneda nacional, pero acompañado de una serie de elementos complementarios. Es decir, no fue simplemente tipo de cambio para arriba y se acabó, no, porque si hacían eso, sencillamente la economía pues explotaba. Hay un tema importante, obviamente hay abundante mano de obra calificada, hay ventajas de que es una economía mixta, es una economía donde hay mucha intervención, hay todavía intervención del Estado que crea infraestructura pública. Los aeropuertos no son como aquí, que son concesionados,
¿sí? No. Los aeropuertos son inversión pública a largo plazo, donde no interesa la recuperación, no hay peajes, las carreteras, ¿sí? Para eso sirven los recursos públicos. Hay política comercial estratégica, ¿sí? Hay elevados niveles de inversión en investigación y desarrollo, fuerte inversión en infraestructura, hay una importancia de tener una canasta básica de contenido nacional, lo que decíamos, con el tema de los programas de seguridad alimentaria. Igual que los japoneses aperturan su economía a todo, pero no a la producción de arroz, no a la producción de carne, de porcino y de res. Es decir, todo puede estar abierto, pero hay ciertas cosas que las protegen. ¿Para qué? Para garantizarse cierta seguridad alimentaria. Nadie está diciendo que hay que cerrarse y producir todo, no, eso es imposible. Pero hay que concebir de que hay un concepto que es la seguridad alimentaria y la seguridad energética, que es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida en que todo sea importado en eso, obviamente las posibilidades para hacer política económica son prácticamente inexistentes. Tengo que tener una parte importante de la canasta de consumo producida localmente. ¿De acuerdo? Adelante. Algunos datos: en el PBI mundial era China el 2.77% del mundo y ahora es el 15.5%, medido en dólares corrientes. Y lo puse la siguiente línea a propósito para refrescar los conocimientos de sus profesores. Luego, medido en paridad de poder de compra. Es decir, yo puedo medir siempre, no se olviden, el producto en dólares corrientes o en dólares ajustados por paridad de poder de compra. Y el PBI de China ya no es 15,50, sino 18% del PBI mundial. Un tema interesante que se presenta abajo es el nivel de inversión respecto del PBI de la China. El 46, en el año 2010, el 48% del producto se reinvierte cada año. Es decir, unas tasas de acumulación impresionantes, ¿sí? Es una economía que tiene alto crecimiento. Adelante. Esta es la evolución de las tasas comparadas. Obviamente nosotros estamos correlacionados, aunque obviamente nosotros somos el 0.1 del comercio internacional de China, no le he puesto el número, pero la línea oscura es la tasa de crecimiento de China, que se aproxima 11, 12, 14, 9, 9.20, 10.40, 9.30, y ahí viene el problemita. 9.30, luego viene 7.80. Y por eso cuando dicen una gran recesión china, no, tampoco, ¿no? Es decir, efectivamente pasó del 9 al 7.80, ¿sí? Es decir, que ha perdido crecimiento, pero siguen creciendo. Y Perú, en cambio, pues 6.33, luego 5. Adelante. Este es un tema que quiero comentarles mucho, porque es importantísimo. Para comparar Perú-China, que es absurda la comparación, ¿no? Pero bueno, para ver los patrones de crecimiento. Nosotros, ¿qué exportamos? 80% de nuestras exportaciones, ¿qué son? Materias primas, son las exportaciones que llamamos tradicionales. El 20% o 25% son exportaciones no tradicionales, donde también hay materias primas, porque en esas no tradicionales están los agropecuarios, ¿sí? Están las uvas, están, sí, que bueno, que tienen demanda, ya son como $1.000 millones al año, etcétera. Están los espárragos, las paltas, etcétera, etcétera. Pero es una estructura que es la misma. ¿Hace cuántos años venimos exportando 80-20? Yo les pediría ahí que vayan a la Biblioteca Central y hagan un análisis. Yo les diría que llevamos 100 o 150 años en lo mismo. ¿Sí? Pueden haber cambiado los productos. En los años 60 la línea de pescado era importantísima, pero los productos mineros lo son de hace 100 años. Es decir, nuestra estructura de comercio exterior es más o menos la misma de hace 100 años para acá. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces la pregunta es, bueno, si con eso sí, ojo, quiero ser positivo,
necesitamos, y me adelanto a las conclusiones de la minería. Es decir, aquí no van a ver a un profesor ultra que diga, no, la minería, no. Sí necesitamos minería y necesitamos hidrocarburos, porque la minería e hidrocarburos nos generan divisas. Y como nosotros mismos hemos generado una economía adicta a las divisas, si dejamos de tener esas divisas, simplemente se depreciaría en forma acelerada el tipo de cambio y eso generaría presiones inflacionarias, reduciría el poder de compra de los trabajadores. ¿Por qué? Porque en la lógica neoliberal, ya han visto, no se quiere subir el salario mínimo, no se quieren ajustar las remuneraciones, el poder de compra caería, la demanda caería y el crecimiento sería menor en el corto plazo. En ese sentido, necesitamos las divisas. Obviamente necesitamos una minería nunca contra la gente, una minería en armonía con el ambiente, una minería que tenga visión de sostenibilidad de largo plazo. Entonces, no que entre a extraer en 4 años oro y no haga inversión en nuevas exploraciones para sustituir esas reservas consumidas por nuevas reservas de oro, ¿sí? Y tampoco puedo tener una minería, lo repito, contra la gente. Es decir, si la gente no la quiere, pues tampoco. Es decir, la tengo que tratar de convencer de que es importante. Pero si no puedo convencerla, pues no se puede hacer, ¿sí? Pero es central. ¿Cuál es la gracia respecto de China? China ha cambiado y ha modificado en 30 años su estructura de comercio exterior. China va seleccionando los productos que son cada vez más dinámicos en el comercio internacional. Esto es, no es la misma estructura, presento los datos 90, 2000 y 2012, se va cambiando. ¿Eran niños ustedes o todavía no habían nacido? En los años 90 lo que exportaba China, es la línea punteadita, eran ropa principalmente, eran juguetitos, ¿sí? A mí me tocó en lo de Japón. Las primeras exportaciones de Japón eran los juguetes de latita, de plastiquito, todos medio deformes, los soldaditos, los tanquecitos, los buquecitos. Eso eran los primeros productos de comercio exterior del Japón. Y China lo mismo, comenzó con productos que eran intensivos en mano de obra, no productos de gran calidad. Miren, la línea punteada es su contribución en textiles y confecciones, llegó a ser el 35% de su comercio mundial. ¿Y qué ha pasado a través del tiempo? Han perdido importancia. Ahora son un poco más, nada más del 10% de sus exportaciones. ¿Y qué ha crecido? Lo que es maquinaria y artículos electrónicos, equipos de transporte. Antes eran el 15% en los años 90 y ahora es ¿cuánto? Más del 40%. Ahora China exporta mucho electrónico de alto nivel. Digamos, yo puedo tener una refrigeradora Samsung, pero si miro, o es fabricada en Corea del Sur o es fabricada en China. Puedo tener un equipo Bosch, ¿sí? Que a propósito es malísimo, porque yo regresé al país de nuevo en el 2008, entonces tuvimos que reequipar. Compramos ese por la marca, pensando en que es alemán. Sí es alemán, lo fabrican en China, pero tiene unos consumos de energía eléctrica impresionantes. Y el problema es que en el Perú no hay normas de ahorro de energía. En países más avanzados, cuando yo compro un equipo electrónico, siempre tiene